aislantes. Voy a dejar de compartir un segundo para tratar de explicarles. Bueno, estaba también consiguiendo algo de material que por aquí tenía algo, pero no. Resultó que nada más conseguí una caniquita. Miren, imagínense una canica. Una carga. Lo que este señor, gran científico, Michael Faraday hacía, era tener una esfera quizás un poco más grande, puede ser que más grande. La cargaba. Una carga que él conocía, una carga positiva Q, que él cuidadosamente había colocado ahí, que él se había encargado de que ese objeto estuviera cargado y se había encargado él meticulosamente de cuantificar. Tenías la esfera, él lo que agarraba y hacía después era tener esa esfera y la envolvía en algún material bioeléctrico. Estaba buscando una espumita que tuviera por ahí, pero no la tenía, encontré nada más una servilleta, la envolvía, obviamente bien redondita, bien esférica el asunto, ¿no? El papel también es un dieléctrico, la envolvía. Luego, alrededor de esas, con una exactamente del mismo tamaño, que nada más se envolvía a las tres, ponía otro material conductor, dos partes. Estaba buscando un huevo Kinder que por ahí tenía, no lo encontré. Él, pero bueno, tenía una esfera metálica, imagínense el huevo Kinder, pero metálico, una esfera. Él se encargaba de que la esfera, antes de iniciar el experimento, estuviera totalmente descargada y la trataba con mucho cuidado por no cargarla por error o por alguna cosa que puede pasar. Ya sabes que pues puede uno cargar los objetos con hacerles así, compañeros, con confrontaciones. Encerraba en esa esfera a los otros dos objetos, los dejaba ahí un ratito, descargaba, bueno, más que nada descargaba, separaba la esfera exterior y siempre notó que la esfera exterior, obviamente los separaba con muchísimo cuidado y siempre notó que la esfera exterior tenía una carga. Antes de colocarla, estaba descargada, su carga era cero, pero siempre estaba cargada. Y esa carga era proporcional a la carga que tenía adentro. Si aquí tenía un coulomb, aquí en la esfera exterior tenía menos un coulomb. Si aquí tenía 5 coulombs, aquí tenía menos 5 coulombs. Si aquí tenía un milicoulomb, aquí tenía menos un milicoulomb. Había una proporcionalidad en esto. Él llegó, él dedujo, él dijo, él supuso, entonces, algo está hacia la carga, hacia la esfera exterior. Hay un fluido, un fluido eléctrico, hay un desplazamiento, hay algo que se está moviendo de aquí, del centro de la esfera cargada, hacia afuera. Y no importaba qué material pusiera él en medio de las dos esferas, qué material eléctrico él pusiera, siempre ocurría el mismo fenómeno de un desplazamiento. Él la llamaba así, desplazamiento. Ese fue el gran experimento de Faraday que nos va a llevar a la ley de Gauss. Voy a regresar al libro. Un segundito. Ventana, teoría electromagnética. Ahí estás. Ok, bueno, el experimento de Faraday. Esto, bla, 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 finalizar el trabajo. Aquí, miren, esencialmente lo que hice, lo que les acabo de explicar, aquí ya escrito. El experimento consistió esencialmente en los siguientes pasos. 1. El equipo desarmado a la esfera interior le daba una carga positiva conocida. 2. Los hemisferios de la carga exterior rodeaban la esfera cargada con un material dieléctrico, miren, 2 centímetros, era lo que le ponía alrededor de la carga interior, 2 centímetros de dieléctrico. Tenía una esfera exterior, se descargaba, conectándola momentáneamente a tierra, y luego la separaba cuidadosamente, tira en ella. Es esto que teníamos. Aquí hay una figurita,
que puede ser un poquito más descriptiva incluso que lo que yo hice. Voy a repetirlo. Miren, la esfera interior era cargada con una carga más positiva. La rodeaba de un material dieléctrico. Él experimentó con muchos materiales dieléctricos, sin importar qué material dieléctrico. Al colocar una esfera exterior, igual metálica, primero descargada, y al colocarla, esta adquiría una carga de la misma magnitud, pero de signo contrario a la carga que tenía en el interior de la esfera, como les repito. Entonces, él llegó a la conclusión, les acabo de decir, Faraday, les repito, Faraday, perdón, nada más quiero subrayar Faraday descubrió que la carga total en la esfera exterior era igual en magnitud a la carga original positiva colocada en la carga interior, y que esto se cumplía independientemente del material dieléctrico que separara a las dos esferas. Entonces, esta fue la gran conclusión de Faraday. Faraday concluyó algún tipo de desplazamiento desde la esfera interior hacia la exterior, y que era independiente del medio. A este fluido que iba desde el interior hacia el exterior, se le conoce simplemente como desplazamiento, o flujo de desplazamiento, o hoy conocido simplemente como un flujo eléctrico. Ok, pues obviamente ha demostrado que una carga positiva mayor en el interior inducía una correspondiente carga negativa mayor en la esfera exterior. Es decir, había una proporcionalidad entre una y la otra. Al flujo que salía de la carga de la esfera interior era proporcional a su carga. Y para el caso de teoría electromagnética, para el caso de nuestro curso, para el caso de todos los libros de electromagnetismo, el valor de esta constante de proporcionalidad, porque recuerden, es una proporcionalidad, para quitar ese signo de proporcionalidad y dejarlo en igualdad, necesito una constante de proporcionalidad. Esta constante de proporcionalidad depende del sistema de unidades. Y en CI, esta proporcionalidad es igual a 1. El flujo eléctrico lo denotamos por la letra psi, interior por Q. Entonces tenemos que el flujo eléctrico es igual a la carga contenida por dicha esfera. Si utilizo algún otro valor constante de proporcionalidad, como lo hacen en física, como lo hacen los libros de física, que utilizan el valor epsilon 0, pues lo que tengo es que ese flujo lo mido en otras unidades, lo mido en volts metro. Pero para nuestro caso, para aquí la proporcionalidad es igual a 1. ¿Ok? Idea. Ya llevo años intentando averiguar por qué discrepamos los libros de física y los de electromagnetismo. Peleas entre ingenieros y físicos. Bueno, entonces miren, regresando a la figurita. Tengo un flujo eléctrico. Ay, perdón, nada más adelante. Tengo un flujo eléctrico. Este flujo eléctrico está, viéndolo de esta manera, también puede atravesar la esfera, viéndolo con una superficie imaginaria. Estaría atravesando la esfera. Este flujo está distribuido a todo lo largo de la esfera. Y entonces podemos hablar de un concepto que sería una densidad, compañeros. Como les repito, el concepto de densidad de física, masa entre volumen, y ya vimos densidad volumétrica, carga entre volumen. Lo mismo podemos hablar de una densidad superficial, pero ahora de flujo eléctrico, es decir, cuánto flujo eléctrico está distribuido en una superficie.
En este caso, la superficie es una esfera. La superficie de la esfera, hasta donde tengo entendido, es 4pi por radio al cuadrado. Entonces, más atrás. Entonces, la densidad de flujo en esa superficie es el flujo, perdón, aquí lo subrayo, el flujo phi, ese flujo entre la superficie en la cual se está distribuyendo 4pi, bueno, aquí puso a cuadrada, el radio de la esfera. Ahora bien, si yo sé que el flujo es igual a la carga, entonces esa densidad de flujo la puedo expresar como simplemente Q 4pi epsilon 0, donde es la carga que tengo yo dentro de, en este caso, mi esfera cilíndrica, pero mi esfera conductora. Y unidades, pues van a ser coulombs entre metro cuadrados. Y esta es una importante cantidad nueva. A la densidad de flujo eléctrico, medida en coulombs por metro cuadrado, a veces es descrita simplemente cuántas líneas por metro cuadrado tengo. Y se le designa la letra debido a los nombres que tenía, pues que era densidad de flujo, desplazamiento, y simplemente la conocemos como densidad de flujo eléctrico con el valor de D. Y es un vector como lo es el campo eléctrico, un vector como lo es la fuerza, un vector como los que vieron todos en física, torsión, creo que era un vector, la torca, perdón, que era un vector, y todos los demás que vieron en física pertenece a la misma familia de vectores. Es un vector, tiene dirección, magnitud y sentido. Bueno, entonces, compañeros, si la densidad de flujo eléctrico me va a llevar a esto, la densidad de flujo eléctrico producido por una carga, porque a fin de cuentas en el experimento Faraday pues tenía una esfera, pero si a esta esfera yo le reduzco el tamaño más y más, la hago más chiquita hasta que la hago puntual, pero la carga sigue siendo igual, pero o sea, retengo la carga sigue siendo del mismo valor, pero ahora ya no distribuida en una esfera, sino distribuida en la densidad mismo que sale ahí. El flujo va a ser igual a la carga, puede ser por un puntual o la que está contenida dentro de la otra pequeña esfera, entre 4pi r cuadrada, el punto en donde yo quiera calcular esa densidad de flujo, y el vector de dirección, que para este caso, como estoy usando una esfera, pues es en coordenadas esféricas, dirección radial a r. ¿Ok? Y vean, ¿qué ocurre aquí, compañeros? Si recordamos el eléctrico debido a una fuerza, perdón, el campo eléctrico debido a una carga puntual estaba dado por esta expresión que tengo aquí, 4pi epsilon 0 r cuadrada a r. Y entonces, miren, esto me va a llevar a lo que sigue. Vean la similitud que existe entre estas dos expresiones. Y por cierto, similitud que no se ve cuando usan K. No es tan fácil ver esa similitud. Por eso no me gusta que usen K. Pero bueno, eso lo dejamos para el final. Que les sobra otra. Les sobra este epsilon 0. Esa constante de permitividad, que en este caso desde el vacío. Entonces, la densidad de flujo eléctrico y el campo eléctrico están relacionados por esta expresión. La densidad de flujo eléctrico es igual a epsilon 0 por la intensidad de campo eléctrico. Si estoy hablando del espacio libre, esta permitividad simplemente es epsilon 0. Cuando estoy hablando de algunos eléctricos, esa epsilon 0 la cambio por una epsilon nada más, donde esa epsilon es igual a epsilon r por epsilon 0, pero ya hablaremos de ella en su momento. Ahorita no nos compliquemos tanto la existencia. Sí lo vamos a hacer dentro de unos días, no mucho, no va a ser mucho tampoco, pero dejémoslo así por ahora, solo espacio libre. Bueno, y de la misma manera, como al campo eléctrico dado por alguna distribución de carga volumétrica X, la que sea, la palabra punto en el espacio, mediante esta expresión que tengo aquí, 3, pues igual puedo calcular la densidad de flujo eléctrico dada por una densidad de carga en algún punto R por la ecuación 4, porque ven, la relación simplemente
¿Qué es lo que le falta? Le sobra una, este epsilon R que tengo, más bien este epsilon 0 que tengo yo ahí. De manera general, la densidad del flujo eléctrico la puedo calcular con esta expresión que tenemos aquí, que es la cual. Segundo, veamos este ejemplo que nos muestra aquí el libro. Me dice, se desea encontrar de densidad de flujo eléctrico en la región circunvecina a una carga uniforme de 8 nanocoulomb sobre metros colocada a lo largo del eje Z. Bueno, ¿qué es este problema? Voy a explicar tantito este problema antes de que me pregunten, mejor lo explico. Está una densidad de carga lineal. ¿Qué es una densidad de carga lineal? Pues un conductor quizás, una línea de cargas, una detrás de otra, en una línea. Me dice, calcule la densidad de flujo en la región circunvecina. ¿Qué es la región circunvecina, profesor? Pues lo que le rodea, lo que está alrededor de esa cosa. Todo lo que está por aquí, lo que está por aquí, todo lo que está a su alrededor. Eso significa calcular la densidad del flujo eléctrico producido por la densidad de cargas. Por todas las cargas que tengo aquí, tengo que calcular la densidad de flujo eléctrico. Eso es lo que me... Entonces, al libro. Un segundo. Ok, bueno. Miren, el libro no sé por qué hace esto, pero así lo hace. Bueno, el libro me pide D, pero calculo por esta manera, de esta forma. Es la densidad de carga lineal entre 2pi epsilon 0. Es la distancia entre la línea y el punto en donde quiero yo calcular el campo. Sustituyo los valores, todos los valores los tengo, menos ρ, 143.8 ρ en dirección a ρ. En vol sobre metro, compañero, vol sobre metro. El campo eléctrico se mide en vol sobre metro. Bueno, aquí el autor del libro dice, vamos a decir que ρ vale igual a 3 metros. Bueno, en ρ igual a 3 metros, el campo eléctrico viene dada por esta expresión con el vector unitario a ρ en dirección a ρ, vol sobre. El flujo es la misma expresión, compañeros, pero nuevamente, ¿qué le sobra? ¿Qué le falta alguna? Este epsilon 0 que tenemos aquí es lo que le sobra a una, le falta a la otra. La densidad de flujo eléctrico es igual a ρL, 2pi ρ, a fin. Hacemos la sustitución que tengo aquí. Y entonces en un R igual a 3 metros, la densidad de flujo viene dada de esta manera, por este valor numérico. ¿Ok? Y le repito, haciendo otra vez un énfasis en que por qué no me gusta que usen K. Bien, aquí no hay 4pi epsilon 0, pero luego cómo se equivocan y le ponen ahí a fuerzas una K y ya no lleva ninguna K. Pero bueno, ahorita hablamos más a fondo sobre eso. Bueno, ahorita les hablo más a fondo sobre esto. Sobre por qué ya no quiero que usen K. K estaba bien para física, pero ya aquí ya no tanto. Ley de Gauss. Bueno, esto me va a llevar de la manita a la ley de Gauss. Quizás algunos de ustedes ya la están visualizando y decir, oiga, profesor, eso no, pues no es la ley de Gauss. ¿Qué es lo que hizo Faraday? No es a fin de cuentas, pues la ley de Gauss, porque pues tuvo una superficie cerrada, pues que era era su esfera de metálica, bueno, que Faraday tenía ahí su esfera metálica, pues sí, y Gauss nos va a llevar de la mano a esto, y es lo que les digo. La generalización del experimento de Faraday me conduce al enunciado siguiente, conocido como la ley de Gauss. El flujo eléctrico que pasa a través de cualquier superficie cerrada, para el caso de Faraday, es igual a la carga encerrada por esa superficie. ¿Ok? Es lo mismo que concluyó Faraday con sus esferitas, pero he ahí el gran pedo de por qué no se llama ley de Faraday. Porque Gauss no es que él haya, como aquí nos dice el libro, la contribución de Gauss no fue en realidad que él haya establecido la ley, sino que él dio la
¿Por qué no lo hizo Faraday? Porque Faraday tenía Faraday durante sus primeros años carecía de algo que creo que algunos de ustedes carecen, o muchos carecemos, no, ustedes mucho más. Bases matemáticas sólidas, fuertes. No tuvo una muy buena formación académica en sus primeros años de vida. No asistía mucho a la escuela por condiciones de pobreza y demás, y épocas victorianas y demás. Carecía de las matemáticas. Era científico, experimentador, pero él no era capaz de poner esos experimentos en el lenguaje de las matemáticas. Tenía que venir a hacerlo alguien más. Él publicaba esto, bla, 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 esto sucedió. Y como en el caso de Gauss, pues, le dio la forma matemática a lo que está ocurriendo. Si Faraday hubiese tenido el conocimiento matemático, las ecuaciones de Maxwell no se llamarían ecuaciones de Maxwell, se llamarían ecuaciones de Faraday. Pero Faraday carecía de esa matemática, científicos y demás. Dicen, no, pues está bonito lo que tú haces, pero si no está en matemáticas no me gusta y no te lo acepto. Pues era como que por eso se estaba relegado un poquito Faraday. Y por eso muchas de sus leyes, mucho de lo que él hizo, pues tiene el nombre quizás de alguno como la ley de Gauss, la ley de Ampère, la de Maxwell, etc., etc. Aún a pesar de que él dedujo muchas cosas, porque le faltó la matemática. El que le puso la matemática se llevó el nombre, no sin dejarle de dar el crédito a Faraday. Eso es totalmente cierto, no sin dejarle de dar el crédito. Pero pues ya la historia nos ha puesto en su lugar donde está Faraday y donde están los demás, ¿no? Faraday era un gran experimentador, pero que carecía de la matemática. Comentario aparte, cerramos el paréntesis, un poquito de la vida de Faraday. Voy a abrir otro paréntesis. Si alguno de ustedes cuenta con sistema antes era Fox Play, pero creo que ya se cambió a Star Plus, no sé qué, y a lo mejor sí ya lo vieron en National Geographic. En los 70s, 80s, se hagan, igual ahorita en los recientes, está por un señor que se llama Tyson, no sé qué, Neil deGrasse, bueno, no me acuerdo su nombre, pero busquen la Cosmos, hay un capítulo específico sobre la vida de Faraday, se los recomiendo, en un rato de eso que tengan, ahí véanlo. Yo lo busqué en YouTube para compartírselos, sí lo había encontrado, supongo que ya lo bajaron porque ya no está, pero bueno, también a ver si pueden buscarlo. Cerramos paréntesis. Y regresamos a lo que estábamos. Aquí está el libro. Denme un segundo. Aquí viene. Y déjenme tomar aire. Aquí está. Okay. Bueno, ahora bien. Hace ratito hablamos de una esfera. Voy a dejar de compartir. Hablamos del flujo saliendo de una esfera. Usen mucho la imaginación. Imagínense que mi vaso es una esfera. Sí, yo sé, se requiere mucha imaginación. Imagínense que mi vasito de gelatina es una esfera. Está aquí, adentro. Las líneas de flujo salen radial hacia acá y hacia acá, ¿ok? En la misma dirección. Tomen un pequeño elemento diferencial de esa esfera, un pequeño cuadrito, una pequeña loseta de superficie. Sáquenle la normal a ese pequeño y va a tomar de esta manera, a ese pequeño elemento. Compárenla con la densidad de flujo que sale y ambas van a llevar la misma dirección. Pero sí, la carga está totalmente en el centro y mi superficie es totalmente esférica. Bueno, este es el caso simple, el caso bonito. El caso que es general, cuando tengo una superficie rara como la de mi vaso de gelatina, que está encerrando una carga que no necesariamente está en el centro, lo más seguro es que si yo tomo un pequeño elemento diferencial de superficie, supongamos así, y la carga que viene a lo mejor no estaba ni en el centro, estaba por aquí, y las líneas de flujo van a ir así, ya no están en la misma dirección, paralelas una de otra. Va a haber un cierto ángulo entre estas dos, básicamente por la geometría de la figura que estoy encerrando, con la que estoy encerrando la carga. ¿Ok? Eso es a lo que me va a llevar a la siguiente figura,
que quiero mostrarles en este momento, que es la que viene en el libro de texto y que también les puse en los apuntes, porque les repito, nada de esto me lo invento. Me gustaría poder inventar cosas. Bueno, ya inventé medio algo. Pero eso fue mi doctorado. Pero, pues, no simétrica, no nada de eso, que simplemente está cerrando una carga, unas cargas, una nube de cargas. Ya les platiqué que esta nube que si yo tengo muchas cargas puntuales separadas por una pequeña distancia entre ellas, puedo hacer que estas, verlas, visualizarlas como una densidad de carga volumétrica. Y ya después, también, pues particularizarla, a lo mejor es una carga lineal, una superficial y demás. Veamos simplemente una carga volumétrica, el caso general. Las líneas de flujo eléctrico, yo escojo un pequeño elemento de superficie, como el que tengo yo aquí. A ese elemento de superficie, yo aprendí de cálculo vectorial a sacarle su normal a esa superficie. Tengo mi normal a esa superficie, mi vector normal a esa superficie. Y tengo que mi línea de campo eléctrico va a salir en una dirección, en este caso densidad de flujo eléctrico. Y que era lo que les decía, no necesariamente van a tener la misma dirección, van a formar un cierto ángulo entre ellas. Sin embargo, yo sé, algunos lo aprendimos en la primaria, aunque no sabíamos lo que estábamos haciendo, proyección de vectores. En ese momento creo que no sabía, realmente sí recuerdo que me enseñaron algo así en la primaria. Y el vector de densidad de flujo que está atravesando esta superficie, lo puedo proyectar sobre la normal. Y esto que tengo yo aquí, no es más que, lo conoce como el producto, compañeros. El flujo está saliendo por ese pequeño, esa pequeña cantidad de flujo que está saliendo por ese pequeño superficie, delta S, no es más que la densidad de flujo, la proyección de la densidad de flujo sobre la normal por la superficie, el delta de superficie, que no es más que a grandes rasgos, bueno, delta S, pero no es delta, de S, densidad de flujo de superficie, de teta por la que atraviesa la superficie. ¿Dónde? Pues esto es más que la definición del producto punto. La definición, es decir, el pequeña cantidad, la pequeña, ese pequeño diferencial de flujo que atraviesa esa pequeña superficie es igual a el flujo que atraviesa la superficie por el producto punto del diferencial de superficie. Ahora bien, yo quiero saber, ya sé cuánto flujo está saliendo por este pequeño, cuánto flujo saldrá por toda la superficie. ¿Qué tengo que hacerlo, compañeros? Pues sumar. Y si estoy sumando diferenciales, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Integrar estos pequeños elementos de superficie, diferencial de superficie. Y que ya, pues aquí arriba, que delta DS, delta phi, perdón, es igual al diferencial de flujo, perdón, a la densidad de flujo eléctrico por el producto punto de la superficie. Me lleva a esta relación. Es una integral de superficie cerrada que tengo yo aquí y que ya se está pareciendo y muchísimo a la ley de Gauss que vimos en un principio. ¿Por qué? Porque acuérdense, aquí arribita dijimos el flujo eléctrico estaba saliendo, por eso que me generaba, en este caso las esferas de Faraday, era igual a la carga contenida. Pues ahora ya no tengo quizás una esfera física, un elemento físico, es imaginaria, o puede ser no imaginaria, como tengo yo ahí. Entonces, lo que sale a través, ese flujo, pues es igual a la carga encerrada. Y esa carga, compañeros, pues no necesariamente puede ser una carga puntual, como les acabo de mencionar. Puede ser muchas cargas, puede ser una densidad, perdón, de carga lineal, una carga detrás de otra, una detrás de otra. Puede ser una carga superficial, o puede ser, el caso es general,
una densidad de carga volumétrica, como la que tenemos aquí, y que ya calculamos en videos pasados, en sesiones pasadas, que la integral de volumen de la densidad de carga volumétrica por el diferencial de volumen en el cual estoy evaluando esa carga, me da la carga contenida por ese volumen. Entonces, simplemente sustituyo esta carga en lo que tengo yo aquí arribita. Aquí, esta Q, en 5. Esta Q, y esto que tengo en el cuadrito, lleva esto a las 6 que tengo yo aquí. Esta ecuación matemática, como nos dice, significa simplemente que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie cerrada es igual a la carga encerrada que tengo yo ahí. Mire, llegamos de manera deductiva, bueno, platicadita, de manera, como le estoy platicando a esta expresión. El libro nos dice que ahorita vamos a hacerlo de manera analítica, vamos a comprobarlo de manera analítica. Vamos a hacerlo, miren. Él dice, para ilustrar la aplicación de la ley de Gauss, se comprobarán los resultados del experimento. Coloca una carga puntual Q en el origen en un sistema de coordenadas esféricas y se elegirá como superficie cerrada una esfera de radio R. Como lo que tenemos aquí, miren. Tengo aquí, estoy colocando una carga Q justo en el origen de mi sistema de coordenadas. Aquí nada más estoy presentando una porción de la esfera. Tengo un cierto flujo que está saliendo a través de esa esfera. Y vean, como es esférico, la dirección de la densidad de flujo eléctrico y la normal a esa superficie son iguales para este caso. Bueno, entonces, el campo eléctrico, ya lo sabemos, a cierta distancia, R, viene dada por esta situación. Q, 4pi epsilon 0 a R, y sabemos que el flujo eléctrico es igual a D epsilon 0 por E. Entonces, el flujo eléctrico en ese mismo punto viene dado por esa expresión. Y si el radio A nos dice el problemita, bueno, podemos constituirlo de esta manera, ¿no? Es lo mismo, nada más está expresando en función de algún radio A. Bueno, ¿qué es lo que necesito obtener, compañeros? Necesito obtener la densidad de flujo que está atravesando esa superficie que tengo yo ahí, la densidad de flujo de la superficie por el diferencial de superficie que tengo ya ahí. Bueno, entonces, compañeros, arribita, es esta que tengo aquí. De dsq4pi a dirección AR. Dirección AR, nunca se nos olvide el vector unitario que tengo yo ahí. Bueno, entonces, lo que me falta es este diferencial de superficie. Y es el que yo he notado que es un gran coco para todos ustedes. Que como, pues sí, como les fastidia la vida a muchos, pero porque no, pues no dominaron bien coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas, no dominaron bien esos conceptos. Bueno, tampoco, le repito, no va a ser clase de matemáticas, pero voy a tratar de solventar un poquito bien. Voy a regresarme aquí. Tengo una esfera. Yo sé que un punto lo puedo representar en coordenadas esféricas a través de un valor R, que es la distancia desde el centro hacia el punto P, un ángulo teta, como se muestra aquí en esa figura, y un ángulo phi a partir del eje X. Bueno, en ese punto P, compañeros, voy a tener componentes de vectores unitarios de dirección. Una componente AR, radial, que miren, sigue la misma flechita, sigue la misma dirección desde el centro sobre R y se sigue derecho. Ese es el vector unitario de dirección AR. Me está diciendo hacia dónde está apuntando. Tengo una dirección AFI que sigue la misma dirección de phi, vean, sobre el eje X, aquí a este punto, y a AFI. Tengo una dirección A teta también que tengo aquí. Todas van siguiendo. Y es esto lo que luego los confunde. ¿Cómo sacar AFI? Pues vean qué dirección está tomando, qué dirección requiero para luego sacar la superficie. Yo tengo
un pequeño cubito. De la esfera, agarro un pequeño cubito diferencial. Uno de los lados de ese cubito diferencial es diferencial de R, el otro es R diferencial de teta, y el otro es RC de teta diferencial. Pues miren, para en este caso, ¿cómo está saliendo el campo? Déjenme regresar. Está saliendo en esta dirección, desde el centro hacia afuera. Bueno, la densidad de flujo. Dirección AR. Ya cerré el libro. Le di cerrar al libro. Permítanme. Permítanme. Le di cerrar al libro. Está más aquí. Más acá, más acá, más acá. Ahí está. Ahí está. Bueno, estoy yendo en esta dirección. Aquí, ¿qué estoy atravesando? Estas dos caras. Bueno, bien, esta cara, la que está hacia el frente, la compuesta por R seno de teta por R diferencial de teta. Entonces mi superficie pues es la multiplicación de este lado por este lado, porque va en dirección R. También puede ser en dirección AFI. Bueno, ya los problemas, sobre todo los que ponen los libros y todo lo demás, pues ya nada más por ejercicio ponen otras direcciones. Puede ser, ¿qué pasaría si va en dirección AFI? Pues multiplico, es esta carita. Entonces es este por este. ¿Qué pasa si esa teta? Pues es esta carita de aquí por esta otra carita que tengo yo aquí. Les repito, vean, visualicen, quédensele viendo mucho a esta figura, pero no solo viendo, sino pensando en por qué están así. No solo esta, sino todas las que les mandé, la de las coordenadas cilíndricas y la de las cartesianas es la más fácil de entender. Primero pueden empezar con las cartesianas, a ver, síganse con las cilíndricas y terminen con las esféricas. Bueno, regresando, entonces, el diferencial de superficie viene dado de esta manera, en dirección a R, ¿ok? Entonces, ya multiplicamos, nos da este valor, los vectores unitarios AR por AR, que me dan la unidad. Si aún no saben por qué les da la unidad, vayan a su libro de cálculo, que más confianza le tengan. Y entonces, simplemente ya sustituyo esto. Es la densidad del flujo que atraviesa la superficie por el pequeño diferencial de superficie, es esto que tengo aquí. Lo sustituyo en la integral que tenía aquí arribita, con los límites aquí en esta integral, con los límites propios para una esfera, que son esto para teta, después de phi, phi desde 0 a 2pi. Bueno, aquí, error del libro, no es mío, aquí es de 0. Hacen la integral y les va a dar Q. O sea que simplemente acabamos de demostrar que la carga encerrada es igual a Q. O sea, la carga lo que me encierra esa superficie, que en este caso la esfera, es igual a la carga Q. Nada más sea la comprobación. Le gusta hacer toda esta comprobación. Y se acopló el fenómeno matemático. El fenómeno físico a la matemática siempre tiene que ser así. Las matemáticas se acoplan a la física. Y esto fue el ejemplo que ahorita puso el autor del libro, nada más, para darle de manera elegante, como le gustan a los autores de los libros, pues la explicación y la matemática a las ecuaciones, y como les gusta a todos. A veces no es suficiente el razonamiento mental, se necesita la matemática. Bueno, y aquí hay un par de ejemplos más que les recomiendo que también los hagan cuando se bajen el libro, si es que ya se lo descargaron, o si no, pues bueno. Aplicación de la ley de Gauss, alguna distribución. Bueno, aquí me da un ejemplo, es otro ejemplo nada más, para un saca la densidad de flujo, para un conductor coaxial. Ya después hacemos un ejemplo como este, pero lo vemos desde otro punto de vista. Para un coaxial. Hace ratito, hace unos segundos, hablamos de ese volumen grandototote, compañeros, en el cual está encerrado
mi, mi carga. Pero ¿qué pasa si ahora, en lugar de ser un supervolumen, ahora lo que tengo no es un supervolumen, sino es un pequeño cubito muy, muy pequeño, elementos diferenciales de volumen. ZL, Z, delta Y, delta B, pequeños elementos. Y estoy encerrando ahí, en un punto, tengo una carga, bueno, tengo una densidad de flujo eléctrico que voy a llamar de 0 y que obviamente pues va a tener en ese punto, tengo componentes en AX, en AY y en AZ. Tengo las tres componentes. Ahora bien, yo sé de la ley de Gauss que acabo de deducir que el flujo que sale a través de esa superficie, el flujo que sale a través de la cara de enfrente, la de atrás, la de arriba, la de abajo, la de la derecha, la de la izquierda, el flujo que salga a través de eso me va a dar la carga encerrada por esa superficie. Bueno, vamos a hacer el análisis. Como les decía, tengo que integrar la de enfrente, posterior, bla, bla. Primero hagamos la de enfrente. Con esa es más que suficiente. La densidad de flujo eléctrico por el diferencial de superficie de la cara frontal. Bueno, el diferencial de superficie de la cara frontal que tengo, miren, regresemos al dibujo, es esta carita. ¿Qué dirección está tomando? Hacia AX. Va hacia acá. Si yo saco la normal, compañeros, llevaría hacia acá, hacia, bueno, vean la flechita que tengo aquí. Espero que se vea, esté viendo. Va a tomar la dirección de las X positivas. ¿Y cuál es la superficie? X, perdón, Y y Z. Si tomara, por ejemplo, otra superficie como la que tengo aquí a un lado, pues tendría que hacer una análisis diferente con respecto a Y, con respecto a Z y demás. Bueno, ahí es lo que tengo aquí en AX. La misma densidad de flujo que sale por ahí lleva la misma dirección AX. Por lo tanto, el vector AX de esta parte y el vector AX de esto se hacen la unidad y me queda nada más esta parte que tengo yo aquí. ¿Ok? Bueno. Por esa cara frontal es igual al flujo que tengo yo en el centro de este cubito, el flujo que tengo en el centro, pues más el pequeño cambio que haya tenido desde el centro hasta llegar hacia la cara frontal que tengo yo ahí. Y para eso, pues ese flujo cambió un tantito, cambió delta T entre 2 por la razón de cambio que hay desde el punto central hacia la cara. Esta razón de cambio yo sé que es una derivada. La razón de cambio es una derivada, entonces puedo expresarla como la derivada parcial de la componente X con respecto al valor de X que tengo yo aquí. Bueno, entonces puedo hacer ya con eso, sustituir en la integral y hacer la integral y me va a dar esto que tengo yo aquí. Esta diferencia, esta de X0 más el delta X entre 2, parcial de la componente X entre D de X por X por Y, multiplicada por delta B por delta X. Lo hago para la de enfrente, a la cara posterior, para la de atrás, me va a dar esto. Lo hago para las 6 caras, compañeros. Lo hacemos para las 6 caras y total, que me va a resultar algo como esto. El flujo, bueno, la densidad de flujo eléctrico por el producto punto de ese diferencial de superficie es igual a esto. La derivada parcial de la componente X con respecto a X, la derivada parcial de la componente Y con respecto a Y, más la derivada parcial de la componente Z con respecto a Z, multiplico los elementos diferencial X, diferencial de Y, diferencial de Z. ¿Qué es eso? Diferencial X, diferencial de Y, diferencial de Z. Pues es el volumen, compañeros. Aquí tengo el cubito. Si yo multiplico diferencial de X, diferencial de Y, diferencial de Z, obtengo el volumen del cubo en el que estoy yo analizando. Bueno, entonces, es esto, el volumen. Esta la puedo expresar como la ecuación 7. Y a fin de cuentas, eso es la carga encerrada por ese pequeño
pequeño elemento de volumen que tengo yo ahí. Entonces, la carga encerrada por un volumen, por ese pequeño volumen diferencial, la carga encerrada en ese volumen, que a fin de cuentas es en un punto, esa es la gran diferencia con respecto a la integral, a la forma integral que teníamos hace rato. Pues nada más está dada de esta manera, las parciales que tengo ya multiplicadas por ese pequeño diferencial de volumen. Bueno, hagamos un ejemplo. Encontrar el valor aproximado de la carga total encerrada en un volumen incremental de 10 a la menos 9 metros cúbicos, ubicada en el origen. Y la densidad de flujo eléctrico viene dada por esta expresión. D es igual a E a la menos X, seno de Y a la X, menos E a la menos X, coseno de Y a la X, más 2Z a Z Coulomb sobre metros cuadrados. Primero evaluamos las derivadas parciales. Recuerden cómo es esta de la integral, cómo es esto. La componente X con respecto a X, la componente Y con respecto a Y, la componente Z con respecto a Z. Hacemos la evaluación, nos va a dar esto, la sumatoria de esto, pero me dice que en el origen, pues en el origen X, Y y Z son igual a 0. Bueno, si yo pongo ceros aquí, me va a dar 2. Por lo tanto, se ve que la carga encerrada en un elemento de volumen pequeño debe ser aproximadamente 2. Delta B. ¿De dónde salió ese delta B, profesor? No me acuerdo. Recuerden que está aquí multiplicado por ese delta B que tengo yo aquí. Si ese pequeño delta B valiese 10 a la menos 9 metros, entonces tengo en ese cubito 2 nanocoulombs encerrados. Bueno, es un ejemplo nada más de la aplicación de esto. Me va a llevar a lo que sigue. A esta expresión que tenía yo aquí arribita, esta, la 8 no, a 7. Tengo aquí un delta B. ¿Qué pasa si yo divido todo entre delta B? Lo que tengo aquí en el primer término, delta B, entre delta B, Q igual a entre delta B, y todo esto entre delta B, bueno, aquí se va delta B. Lo que va a ocurrir es que llego a esta expresión que tengo yo aquí. A esta de aquí. Ahora bien, voy más allá, como gusta hacerle. ¿Qué pasa si ese delta B, de diferencial de volumen, tiende a 0? Si ese delta B tiende a 0, con el límite tiende a 0, puedo escribirlo de esta manera. Y si no mal recuerdan, compañeros, miren, lo que tengo aquí en el último término de la derecha, esto es igual a la densidad de carga volumétrica. Carga entre volumen, compañeros. Tengo yo ahí. Revisen los videos. Y eso me va a llevar a la densidad de carga volumétrica. Entonces, la anterior la puedo expresar como la ecuación 9 que tengo aquí. Bueno, tengo aquí muchas igualdades, dos igualdades, 3 términos. Vamos a separarlas para analizarlas de manera diferente. No quiere decir que sean diferentes, sino vamos a analizarlas nada más de otra manera, por partes. Primero el término, nada más esta parte. Los primeros 2 términos que tengo aquí. Luego analizamos este con este y luego analizamos este otro. Bueno. Esta otra parte que tengo aquí, la ecuación 10. ¿Qué pasa si la ecuación 10? Ahí tengo un vector de densidad del flujo eléctrico. Pero ¿qué pasa si yo lo sustituyo por algún vector X, algún vector cualquiera, un vector, el que sea, velocidad, fuerza, campo eléctrico y demás, llamémoslo A. Bueno, esta ecuación, esta forma, ha aparecido tantas veces que ya tiene un nombre y se llama divergencia. La divergencia de un campo A viene dada de esta manera. Entonces, si eso es la divergencia, pero profesor, ¿qué es la divergencia? Que nada, no me quedó claro en mi clase de matemáticas. Miren, la definición, podemos ser estricta de matemáticas, es que la divergencia de un vector de densidad flujo es el límite de la cantidad del flujo por unidad de volumen que sale de una pequeña superficie cerrada cuando el volumen tiende a 0. Bueno, quizás no les dice mucho. Voy a tratar de explicarlo aquí con otras palabras más. Tengo un punto. No tenía mecánica. Tengo un punto. La divergencia en ese punto me indica cuánto de algo está saliendo, cuánto está saliendo de ese punto, o cuánto está entrando, depende del signo con el que me resulte, cuánto está entrando de ese punto.
Ese algo puede ser campo eléctrico, puede ser fuerza, velocidad, etc., etc. ¿Cuánto de algo está saliendo o entrando de ese punto? Eso es la divergencia. Así, 5, 10, 15, un milímetro, bueno, no milímetros, no, un mile, perdón, de algo. ¿De qué es algo? Depende qué vector esté yo analizando, qué vector esté yo analizando el campo de ahí, sea campo eléctrico, sea densidad de flujo, sea fuerza, sea velocidad, bla, bla, bla. Depende del vector que yo esté analizando. Eso es a muy grosso modo lo que significa la divergencia. Obviamente no quiero que me pongan esa definición en el examen, compañeros, la que les acabo de dar. Quiero que me pongan la que viene en el video y la que viene pues, en el libro. Esta nada más es para tener un mejor entendimiento qué está ocurriendo ahí, ¿no? Bueno, entonces, regresamos a esto. Entonces, a esto simplemente le llaman divergencia. Aquí el autor lo pone así como dip, pero yo lo pongo, incluso más en adelante el autor lo pone como el nabla, la operación esta que tengo aquí. Nabla, punto, y en este caso, el vector densidad de flujo eléctrico que está analizando. Bueno, eso lo hace después el autor. Mientras, como div, nada más. La divergencia de... Esto es en coordenadas cartesianas, compañeros. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos escogido un pequeño cubito que no están cartesianas, que están esféricas o que están cilíndricas? Pues la divergencia de ese vector cuando están esféricas o cilíndricas me lleva a esto que tenemos aquí, a las ecuaciones 16 o 17 que tenemos ahí. Vamos a hacer otro ejemplo, y ya con esto terminaríamos por ahorita. Encontrar la divergencia. Esta divergencia viene dada por este valor, que es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Sacamos la componente en X, le sacamos con respecto, derivamos con respecto a X, la Y con respecto a Y, la Z con respecto a Z, y llegamos a esto, a 2. Nos va a dar en el origen. Se considera la ubicación del valor 2 es constante. Las unidades de la divergencia, perdón, de la densidad del flujo son Coulomb sobre metros, y de la divergencia son Coulomb sobre metros cúbicos. Esta es una densidad de carga volumétrica. Es decir, cuando yo calculo la divergencia en un punto y el vector al cual yo le estoy calculando la divergencia es mi densidad de flujo eléctrico, lo que encuentro en ese punto es la densidad de carga volumétrica que hay en ese punto. Eso es la divergencia. Hay 2 Coulomb sobre metro cuadrado aquí, 3 Coulomb sobre metro cuadrado, 1 milicoulomb sobre metro cuadrado. Eso me ayuda a obtenerlo, la densidad del flujo eléctrico cuando tengo. Bueno, voy a regresar. Compartir. Bueno, aquí otro ejemplo. Bueno, más bien un ejercicio, no es un ejemplo. Primera ecuación de electrostática. Esta la vemos después. Bueno, más bien la vemos después, que es lo mismo. Más bien nos lleva a lo mismo. Más bien vamos a ver los ejercicios que vimos la otra vez. Entonces, sí, son los mismos. Bien, para después ya llegar al teorema de la divergencia. Energía y potencial. Ya después veremos ese tema. Bueno, por lo mientras, compañeros, con lo que respecta a los videos y al repaso, le dejamos hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna queja, aclaración? ¿No? Bueno, quisieran hablar, hablen. Ustedes hablen. Sí, profe. Perdón, yo tengo una duda. Profe, bueno, sobre el ejercicio que nos dejó, los resultados tienen que venir, no sé, si me dio, póngale un 5.98, ¿lo tengo que redondear a 6 o lo dejo así? No, no redondean. Redondear es para alumnos de primaria, secundaria. Ustedes ya no son alumnos de eso. Yo tengo una duda. Redondear es para allá. Para gente que no tiene calculadoras tan buenas como las que ustedes tienen. Ok, ¿qué sigue? ¿Qué más? Ok, gracias. ¿Cómo se destaca N? Bueno, en el caso de que solo tengamos, ¿Qué por ejemplo, tengamos a Z y a Y. es N? ¿Ah?
No, ¿cómo sacamos AN? En la fórmula de, creo que de PL. No, pues no sé, compañera. Oh, No, no le capto. ¿Cuál AN y cuál PL? Creo que a lo que se refiere es cuando ¿Al aplicas campo eléctrico o cuál? ajá, el campo eléctrico sobre la carga lineal que es PS, ¿no? sí, sí, sí. ¿Superficial? Sí, al momento de sacar el vector normal ¿A una que, superficie? ajá, No le va a gustar mi respuesta, compañera. Vaya y búsquela en un libro de cálculo vectorial. No le va a gustar. ¿Cómo sacar la normal a una superficie? Es asunto de cálculo vectorial. Así, o sea, es la respuesta que maldito profesor, ¿para qué le pregunté? Me dejó igual. Ok, gracias. Pero es que saca de ahí. Solamente le voy a decir esta. Y esa superficie está sobre el eje, ya sea el Y, el X, el Y o el Z. Si está bien sobre un punto sobre la superficie totalmente así, el vector normal siempre apunta hacia los positivos, hacia la dirección de incremento, hacia el más infinito. Y el negativo apunta hacia los positivos, el vector normal a esa superficie. Ya sea en el eje X, ya sea en el eje Z, apunta hacia arriba. En el eje Y, positivo a lo mejor hacia usted, negativo hacia usted, depende qué valor de las X del eje X, Y, Z que tenga en su manita. Si está el plano inclinado, si tiene otro plano, otra forma que no está realmente sobre el eje, ahí sí, compañera, vaya y revise en los libros de cálculo diferente, cálculo vectorial, cómo sacar el vector normal a una superficie. Eso es asunto de matemáticas. Yo sé que hacer, pero realmente es que son conocimientos que deben de traer. Y nada más le puedo dar la respuesta rápida. Incluso en el video hice un ejemplo de cómo obtenerlo, compañera. Hice un ejemplo de cuando el plano no está ni aquí, ni está, o sea, no está sobre ninguno de los ejes. Cuando el plano está inclinado. Y les hice el ejemplo de cómo se obtiene el vector normal, hacia dónde está apuntando el vector normal a la superficie. ¿Ok? Bases en ese. Si no me cree a mí, si no me cree en el video, o a lo mejor sí lo vio y no lo entendió, qué sé yo, pues compañera, no puedo yo dar clases de matemáticas, yo lo sé, maldito profesor. ¿Alguna otra pregunta? O ya los desalenté, todos dicen, no, mejor no pregunto nada, me va a dejar igual. ¿No? Les doy unos segundos para que tomen valor en lo que yo. Bueno, profe, bueno, yo le envié el problema desde ayer, pero en mi respuesta le puse mi valor que no está redondeado y puse el otro valor que está redondeado. ¿Es necesario quitar el redondeado o ya lo dejo así? No, ya si ya lo mandó, ya sí déjelo. Es que redondear, compañeros, no sé, miren, los profesores lo hacen porque los libros lo hacen. ¿Por qué lo hacen los libros? Porque los autores de los libros, ¿dónde tengo el mío? William H. Hyde es un señor, nació en los 60, 70, tiempos en que las calculadoras no tenían tan potentes. Esta ya está viejísima, ya está potente. Donde pues tenían que hacer los cálculos, compañeros, a manita, pues obviamente es más fácil redondear. Pero hoy, 2021, ustedes ya no hacen los cálculos a manita, los hacen a calculadora. Y la calculadora tiene potencia, una enorme cantidad de procesamiento que tiene sus calculadoras. Ya la hubiera querido la NASA cuando mandó el Apolo 11 a la Luna. Ya hubiera querido la NASA tener una calculadora como estas. La hacían de otra manera, con calculadoras más sencillas. O sea, en mi punto personal de vista, yo ya no le veo ningún sentido a hacer cálculos. No me gusta que usen K por 10 a la 9, no me gusta que usen pi 3.1415 y no me gusta que usen muchos valores, pues porque ya no tiene sentido. Yo sé que los libros lo siguen haciendo, pero pues porque esos autores pues ya vienen de tiempos atrás, ya hay que momento de cambiarle y poner pues el valor real, el valor que es, el valor que sale.
redondear ya no, en mi muy personal punto de vista, y estoy seguro que hay algunos otros profesores contemporáneos míos que ya están opinando lo mismo, que dicen redondear ya no tiene ningún sentido, la puedo guardar en las memorias. Cuando si me sale una cifra con 50 números, pues yo no tengo que aprenderme, nada más lo guardo en la memoria A, en la B, en la C, o como sea la configuración de sus calculadoras, y ya la mando llamar y ya hago el cálculo. O sea, ya no tiene sentido. Pero eso es solo mi opinión y realmente no me gusta redondear y prefiero que no redondeen nunca sus resultados. ¿Ok? Bueno, ¿algo más? Así déjalo. Si ya me lo envió, ya así déjalo. O sea, tampoco se la voy a poner mal, compañero. Si le daba 5.998, 6, ok, no hay problema. ¿Algo más? ¿No? Sí, profe. Sí. Bueno, sí, habla primero. No, gracias. Es que quería ver la posibilidad de que se nos compartieran los resultados de la primera participación para confirmar si estamos viendo mal. Lo que pasa es que se las voy a mandar. O sea, no los he pasado porque se las voy a mandar. No he terminado de calificarlas. Cuando se las califique, les voy a mandar ayer. No puedo hacerlo a mano, pero van a tener unos cuadritos, unos rectangulitos, por eso lo quiero en PDF, unos rectangulitos, donde le dan clic, lo descargan, lo abren en Adobe Reader, y ahí vienen pues, las observaciones, los resultados reales, lo que deberían haber sacado. Espérese tantito, compañera, sí va a tener el resultado de las participaciones, sí va a tener cuánto tendría que haber sacado. Pero permítame, termino de calificar. Todavía no termino de calificar. Sí, estoy de acuerdo, debe de haber esa retroalimentación. Profesor, ¿en qué me equivoqué? Denme hasta el sábado para entregarles el primer ejercicio de participación, y ahí vienen con las respuestas. A lo mejor, puede que, debido a que son casi 100 los que me entregaron las tareas, el primer ejercicio, pues me estoy tardando, y a lo mejor se me puede pasar de que, oiga, profesor, usted dijo que aquí me iba a poner el resultado y usted no me lo puso, ¿por qué es mentiroso? Pues perdónenme, se me pasó, porque son muchos y luego ya se me va. Y sí, reclámenme vía Skype. Oiga, profesor, es que creo se le olvidó ponerme a mí el resultado. No hay problema, se lo mando por Skype, o se lo mando por el Classroom, o se lo mando por correo electrónico. La verdad preferiría que lo hicieran por correo electrónico. No tengo problema con los otros dos, simplemente en correo electrónico ya tengo configurado mi aparatito para que luego llega y me avisa. Y en Skype y demás, nada más luego aquí en la computadora, y si no la tengo prendida, pues no visualizo. ¿Algo más? El compañero que iba a hablar, compañero, ya se arrepintió. No, profe, bueno, yo nada más era como una tipo curiosidad. Hago de cuenta que usted nos había dicho que ahora sí para los problemas sobre una carga laminar, no sé, uniforme, se puede aplicar las fórmulas para el campo, pero cuando es una lámina infinita, ¿no? Y Solamente si la distancia a la cual usted quiere calcular el campo es pequeña comparable con el tamaño, ¿qué tanto es pequeña, qué tanto es grande? Realmente no hay un criterio tal cual. Si a lo mejor 1 centímetro, a lo mejor me da un buen resultado. A lo mejor, lo más seguro es que si, por ejemplo, a esta sea la lámina y este sea el punto, lo más seguro es que ya no me dé, si esta la considero infinita.